La entrevista. 2 de la tarde con 37 minutos. Vamos a la entrevista de este lunes. Le cuento que en un contexto donde los ataques cibernéticos son cada vez más frecuentes y sofisticados, las dependencias de gobierno enfrentan desafíos críticos para proteger la información sensible de millones de ciudadanos. Recientes casos de hackeo han expuesto vulnerabilidades en sus sistemas, generando preocupación sobre la capacidad de respuesta y prevención ante estas amenazas digitales. Y justamente para analizar este panorama, hoy vamos a conversar con Juan Carlos Carrillo. Él es director general de OneSec, profesor de la Universidad Panamericana y especialista en ciberseguridad. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes, qué gusto. Igualmente un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su diagnóstico sobre el nivel de ciberseguridad en las dependencias de gobierno aquí en nuestro país? Por favor. Creo que ha dado cierta confianza, Bianca, en este tema de decir ya tenemos lo típico, ya tengo un password, ¿no? Entonces, ese tema de confianza en ya tengo un password, lo que provoca es una falsa concepción de seguridad. Lo que vemos aquí no es necesariamente ataques sofisticados. Punto de entrada suele ser una contraseña débil, la misma contraseña que ocupaban para su correo electrónico personal, la misma que ocupaban tal vez para alguna red social. Esa la comprometen. ¿Qué hace el ciberatacante? El ciberatacante intenta con esas credenciales entrar y compromete y hace alguna filtración. Las organizaciones públicas siguen tratando el acceso a redes sociales institucionales como cuentas personales y no es igual. Entonces, básicamente es una contraseña, un solo administrador. En muchos casos no tienen un doble factor de autenticación, que es lo que tú y yo ocupamos para entrar a veces para nuestra banca o para algunos servicios especializados. Y este exceso de confianza en únicamente usar un usuario y un password, y en muchos casos hasta compartirlo, pues es la tormenta perfecta para un ciberataque. Solo dejo un dato. Más del 80% de las brechas de seguridad normalmente involucran una credencial comprometida. Que yo ocupé el mismo password para 2, 3 aplicaciones o que compartía las credenciales, el 80% de los ciberataques de las brechas suceden por ahí. Juan Carlos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las instituciones en materia de seguridad digital? A mí me encanta ocupar siempre cuando hablo de estos temas como un símil médico, ¿no? Yo hay una pregunta que me encanta hacer que digo ¿quién me podría asegurar hoy que no se va a enfermar del estómago? Pues nadie me lo puede asegurar. Ok, pero ¿qué tengo? Bueno, yo en casa tengo algún medicamento, tengo en mi teléfono el acceso a mi doctor, a mi médico, tengo acceso a saber en dónde está el hospital más cercano. Es decir, en mi mente yo ya tengo un plan para recuperarme, porque es imposible pensar que no me va a suceder o es imposible pensar que no voy a caer. En el momento en el cual estamos en este mundo digital, la probabilidad de que exista un ataque está ahí, es latente. El problema no es pensar que no me va a pasar, sino el problema sería pensar que no tengo un protocolo. El hecho de que sucedan estos ciberincidentes en diferentes instituciones y en muchas ocasiones en muy poco tiempo y en la misma dependencia habla pues básicamente que no tengo un protocolo constante. Lo pienso en muchas ocasiones como un proyecto, algo que empieza y algo que termina, cuando el concepto de ciberseguridad es mucho más un proceso, es decir, un tema constante. No aplicaría aquí el tema de, es que ya me lavé los dientes hace 15 días, ¿no? Uno se lava los dientes después de desayunar, después de comer y después de cenar. Bueno, en el tema de ciberseguridad es algo muy parecido. Tiene que ser un proceso constante. Entonces, aquí en el caso en particular de las instituciones gubernamentales, tendríamos que preguntarnos, ¿quién tiene acceso y con qué dispositivos a qué sistemas? O sea, ¿a qué tengo acceso? ¿Desde qué lugar? Y con qué permisos. Segunda pregunta. ¿Está habilitado un múltiple factor de autenticación? Un token. Muchas veces, no sé si recuerdas, antes ocupábamos los tokens físicos, ahora ocupamos los tokens digitales, o ocupamos una llave para poder entrar.
existe ese segundo factor de autenticación, lo ocupamos en muchas veces de nuestra huella digital, nuestras biometrías. Ese es un segundo factor de autenticación, es decir, mi usuario, mi password y algo más. Tercera pregunta, ¿existe algún proceso de salida? Probablemente antes tenía yo un empleado que tenía acceso a un usuario y una contraseña y hoy salió de la organización. ¿Sigue teniendo acceso a los mismos? Estaba tal vez en un área de comunicación social y probablemente salió de esa área y no se los quité o no lo cambié. Entonces, en muchos casos ha habido una renuncia muy grande o una salida muy grande en las empresas, en particular el gobierno en las áreas de comunicación social. Y probablemente dejaron cuentas activas con contraseñas y usuarios de los ex empleados. Y ese es un riesgo clásico de gestión de identidades. Y es que cabe destacar, querido Juan Carlos, que México es uno de los países con más ciberataques en América Latina. ¿Qué tan preparadas están las autoridades para responder ante un ciberataque de gran escala? La gran problemática es, hay organismos, no tenemos la policía cibernética, tenemos las propias organizaciones militares, tienen cierta conocimiento. El problema es que no hay una regulación extensa al respecto. Es decir, van creo que 30 y tantas propuestas de leyes de ciberseguridad que tristemente no terminan por cuajar, diríamos, porque no hay un interés, no ha habido realmente una voluntad de poder tener. Y entonces la recomendación directamente es, siempre decimos, me encanta en varios términos, la ley de protección de datos, por ejemplo, habla de un término, de una tripartita, que dice, hay que tener controles físicos, administrativos y técnicos. Es decir, el control legal sería uno administrativo, técnico tendríamos que irnos a soluciones técnicas y ahorita voy a ahondar más, y físicos, hay muchas de estas cosas que no deberían de poderse operar fuera de un lugar en especial. Probablemente solamente se opera dentro de las instalaciones de una institución, pero no debería de poderse sacar en teléfonos móviles o en computadoras. Yo me quedaría con el segundo, que es el más técnico, que es donde está mi expertise mayor. Todo el concepto que le llamamos de confianza cero o en inglés Zero Trust, que es el modelo de Zero Trust que dice, no importa si hablo de una secretaría de gobierno, de un banco, de una pyme, de una persona, el principio es el mismo. No debo de asumir que una credencial válida equivale a un acceso legítimo. Necesito verificar continuamente esos privilegios y poner controles de doble o triple autenticación en todos los casos. Entonces, contesto con tres cosas que tendría que estar haciendo el gobierno y cualquier institución. Verificar continuamente, nunca asumir confianza implícita. Primer punto. Segundo, privilegios mínimos. Yo solo debo de poder entrar a los sistemas que necesito ocupar. No debo tener acceso a nada más. Y tercero, todo este tema que he estado conversando, que es la autenticación de múltiples factores de autenticación. Constantemente estarle pidiendo al usuario, más en aspectos críticos, que tenga doble factor. Si va a ser para poder entrar a ver alguna cosa que no es crítica, no necesito estar haciendo estas solicitudes constantes. Pero si estoy teniendo acceso, tú o yo lo tenemos para nuestra banca. Nuestra sesión en la banca dura 5 minutos y a los 5 minutos, si estuvo inactiva, solita se desloguea y me vuelve a pedir mis credenciales para volverme a conectar. Este tipo de modelos no hay que inventarlos, ya existen, simplemente hay que ampliar. Juan Carlos, y es que cabe destacar que entre los datos más vulnerables, bueno, pues se encuentran la identidad, la información Correcto. fiscal y también los padrones electorales. Muchísimas gracias por haber platicado hoy con nosotros, querido Juan Carlos Carrillo, director general de OneSec, profesor de la Universidad Panamericana y especialista en ciberseguridad. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Gracias.